instinto básico de la vida, y aprendí de mí mismo y de lo que me hace actuar en esas 2 o 3 páginas más de lo que aprendí durante toda mi vida. Veamos esa información por un momento, y si la vemos a fondo, nos daremos cuenta de por qué es necesario hacer el tercer paso. También se nos hará más fácil hacer el cuarto paso, cuando lleguemos a él. Veamos entonces los 3 instintos básicos de la vida, que son el instinto social, el instinto de seguridad y el instinto sexual. Y dice, todo ser humano nace con estos 3 instintos básicos. Son otorgados por Dios, son absolutamente necesarios para la sobrevivencia de la raza humana, por lo tanto, deben ser algo bueno. Es solo cuando dejamos que nos maneje, domine y gobierne en que se convierten en algo malo, que nos hace daño. Hablemos un poco del instinto social. Todos los seres humanos nacen con el deseo de ser aceptados, queridos, respetados, de relacionarse con otros seres humanos. Si no tuviéramos ese deseo, tarde o temprano pereceríamos. Bajo esas condiciones no podríamos proveer la comida, ropa y techo que necesitamos para sobrevivir. Si no nos queremos los unos a los otros, el mundo sería una anarquía y tarde o temprano pereceríamos. O sea que este instinto básico de ser querido, aceptado y respetado, de relacionarse con otros seres humanos, es otorgado por Dios para nuestra sobrevivencia. Él usa varios términos. Habla de compañía. Compañía no es nada menos que querer ser aceptado. Todos lo hemos sentido durante nuestra niñez, el querer ser parte del grupo y saber que no podíamos ser parte de la multitud mirando hacia adentro, saber que lo que decíamos o hacíamos estaba mal y que otros se reían de nosotros. Compañía es lo que todos queremos. Él usa la palabra prestigio. Prestigio es querer ser reconocido como el guía, y el mundo necesita un guía. Alguien tiene que tomar las decisiones, y solo hay 2 cosas que podemos hacer: ser parte del grupo o ser el guía. Y cualquiera de los 2 va a depender de lo que la gente piense de nosotros. Si nos quieren y aceptan, podemos ser parte del grupo o el guía. Él usa el término amor propio. Amor propio es lo que pensamos de nosotros mismos. Puede ser alto o bajo, dependiendo de lo que otros piensan de nosotros o lo que creemos que otros piensan de nosotros. Si parece que nos quieren y aceptan, nos sentimos muy bien. Si parece que no nos quieren o aceptan, nos sentimos muy mal. Él usa la palabra orgullo, dignidad. Yo siempre pensé que orgullo era algo que tenía que tener. Cuando era niño todo lo que quería ser era un hombre de orgullo, hasta que descubrí qué es el orgullo. El orgullo es la opinión exagerada y sin justificación de uno mismo, ya sea nos creemos mucho o nos creemos muy poco, y lo que creemos no es la verdad. Él habla de relaciones personales. Eso no es nada menos que nuestra relación con el mundo que nos rodea. Nos habla de nuestras ambiciones. Ambiciones son nuestros planes para conseguir aceptación, reconocimiento y prestigio. Nuestros planes para el futuro. Todo ser humano se preocupa por estas cosas. Si queremos ser amados, aceptados y respetados por todos, lo primero que tenemos que hacer es saber qué quieren de mí. Generalmente la sociedad nos enseña esto a medida que crecemos. Y esto difiere según el lugar. En una parte del mundo quizás es educación. En otra parte del mundo quizás es ser dueño de muchas tierras. En otra parte del mundo quizás es tener una familia numerosa. En otra parte puede ser algo completamente diferente. Basados en lo que la sociedad nos enseña, nos fijamos una meta de lo que vamos a hacer. Ahora, si queremos llegar a esa meta y queremos ser amados, aceptados y respetados por todos, tenemos que trabajar para lograrlo. No podemos sentarnos sin hacer nada y esperar que la gente nos ame, acepte y respete. Y al mismo tiempo que trabajamos para lograr esa meta, tenemos que hacer algunos sacrificios. Hay ciertas cosas que me gustarían hacer, pero que no serían aceptadas por la sociedad. Y no creo que ninguno de nosotros trabajaríamos para lograr una meta, ni nos sacrificaríamos para lograr una meta, si no fuéramos recompensados. Y la recompensa es el placer que sentimos al alcanzar esa meta. Bill lo describe en su historia cuando dice, llegué. Pero ese placer es temporal, ya que cada vez que alcancemos una meta,
nos estaremos fijando otra, y parece que esto nos produce un deseo insaciable de tener más reconocimiento, más poder y más prestigio. Y cuando no lo tenemos, rápidamente empezamos a mentir, manipular, a abusar de la gente, y creamos dolor y sufrimiento para otros. Ellos en respuesta nos causan dolor y sufrimiento. Es claro que una vida guiada por propia voluntad no puede tener éxito, ya que siempre vamos a chocar con los demás. El segundo instinto del que habla es el instinto de seguridad, y dice que todo ser humano nace con la necesidad de tener seguridad en el futuro. Ahora, yo sé que estamos supuestos a vivir un día a la vez, pero también sé que la mayoría de nosotros tenemos una póliza de seguro para protegernos en el futuro. Si no nos importara el futuro, no proveeríamos el alimento, ropa y techo que necesitamos, y el próximo invierno nos moriríamos de frío. La próxima sequía nos moriríamos de hambre. O sea que ese deseo de tener seguridad en el futuro no es malo. Es un deseo otorgado por Dios y necesario para sobrevivir. Ahora, si quieres seguridad en el futuro, necesitas saber qué necesito para estar seguro. Otra vez, la sociedad nos enseña eso. En una parte del mundo necesitas $4, en otra parte necesitas 4.000, en otra parte necesitas 4 millones, y en otra parte del mundo necesitas 178 cocos. Sea lo que sea que se use para negociar, medir y determinar el valor de lo que se quiere. Y otra vez, basados en lo que la sociedad nos enseña, nos hacemos una idea de lo que necesitamos tener para estar seguros. Ahora, si quieres tener seguridad en el futuro, tienes que trabajar en eso. No te puedes sentar sin hacer nada y tener seguridad en el futuro. Vas a tener que trabajar, hacer un poco de dinero, invertir ese dinero y a la vez hacer algunos sacrificios. No nos podemos gastar todo hoy día y tener seguridad mañana. No puedo tener esos zapatos nuevos, o ese vestido nuevo, o ese terno nuevo, cuando se me antoje. Y no creo que ninguno de nosotros trabajaríamos o nos sacrificaríamos para tener seguridad en el futuro si no tuviéramos una recompensa. Y otra vez, la recompensa es ese placer que sentimos al alcanzar esa meta. Pero ese placer es temporal. Y una vez que tenemos algo, queremos algo más grande y mejor. Y cada vez que adquirimos algo, queremos más. Parece que esto nos produce un deseo insaciable de tener más y más y más cosas materiales. Y cuando no podemos adquirirlas, rápidamente empezamos a mentir, manipular, trampeamos, robamos y creamos dolor y sufrimiento para otros. Ellos en respuesta nos causan lo mismo, dolor y sufrimiento. Es claro que una vida guiada por propia voluntad no puede tener éxito, ya que siempre vamos a chocar con los demás. El tercer instinto del que habla es el instinto sexual. Ya sé que hablamos mucho de sexo, nos reímos, bromeamos, pero no creo que sabemos mucho acerca de eso. Bill nos dice que todo ser humano nace con el deseo de tener sexo. Quizás lo rechacemos debido a una mala experiencia o enseñanza, pero todos tienen el deseo de tener sexo. Porque si no tenemos sexo, no nos reproducimos. Y si no nos reproducimos, tarde o temprano la raza humana va a desaparecer. Ahora, si te quieres reproducir, vas a tener que trabajar en eso. Tienes que trabajar mucho más en 3 minutos de sexo que en todo un día abriendo un hueco en la tierra. Ahora, no creo que trabajaríamos así de duro si no tuviéramos una recompensa. Esa recompensa es el placer físico y emocional que sentimos al completar el acto sexual. Uno de los placeres más grandes que el ser humano puede tener. Pero igual que los otros dos, este placer es temporal y no bien has terminado, ya quieres hacerlo otra vez. Y nos causa tanto placer que empezamos a pensar en otras formas de hacerlo, en otras posiciones, y en hacerlo con diferente gente. Y cuando menos lo pensamos, lo estamos haciendo en el lugar errado, a la hora errada y con la persona errada, y creamos dolor y sufrimiento. Ellos en respuesta nos causan lo mismo, dolor y sufrimiento. Es claro que una vida guiada por propia voluntad no puede tener éxito, ya que siempre nos vamos a chocar con los demás. Me gustaría ver estos 3 instintos básicos como en los servicios básicos de la vida. Por ejemplo, este edificio en el que estamos es un lindo edificio y tiene los servicios de agua, luz y calefacción. Sin estos servicios este edificio no serviría para nada. Sin embargo, si algún día este edificio
se derrumbara, podría ser porque uno de estos servicios ha estado fuera de control. Los tres instintos básicos de la vida son los servicios básicos y son absolutamente necesarios para sobrevivir. Al mismo tiempo, si estos instintos están fuera de control, nos destruirían de la misma forma que los servicios fuera de control destruirían este edificio. Las cosas que Dios nos da para sobrevivir son las mismas cosas que nos destruirán si las dejamos a voluntad propia. Ahora, si todos los seres humanos usáramos los tres instintos de la forma que Dios se lo propuso, entonces no tendríamos problemas. Pero todo ser humano tiene voluntad propia. Todo ser humano abusa de estos tres instintos y todo ser humano tarde o temprano tiene problemas debido a esa voluntad propia. Si nos salimos del círculo de los tres instintos, vemos otro círculo con la palabra mal. Hay varias definiciones de la palabra mal. Una de ellas es el juzgar equivocadamente a otros, y más adelante vamos a ver que eso es resentimiento. Otra definición de la palabra mal es la creencia equivocada de otros, y más adelante vamos a ver que esos son nuestros temores. Otra definición son los daños que causamos a otros debido a que estos tres instintos básicos están fuera de control. Ahora, si quieres ver a un ser humano egoísta, uno que opera por voluntad propia, no por la voluntad de Dios, es muy fácil. Esa persona va a tener estas tres características. Va a ser violento y amargado, siempre temeroso. No puede depender de Dios, no puede depender de otros. Y si se trata de un alcohólico, no puede depender ni de sí mismo, y eso es terrible. El egoísta que opera por voluntad propia siempre va a abusar de los tres instintos básicos que causan tanto placer haciéndole daño a otros. Yo no sabía que me hacía actuar así y que creaba todos los problemas que tengo, pero ahora sé que debido a los tres instintos básicos de la vida, al placer grande que producen, es que no puedo evitar el abusar de ellos si actúo por voluntad propia, y eso me quita paz, tranquilidad y felicidad. Dios nos ha dado voluntad propia, pero solo Dios puede vencer la voluntad propia. Voluntad propia no puede vencer a la voluntad de Dios. Una mente enferma no puede curar una mente enferma. Necesitamos la ayuda de un poder más grande que nosotros mismos. Ahora sé por qué tengo que hacer el paso 3. Porque operando por voluntad propia, los tres instintos básicos me causan problemas y siento irritabilidad, descontento, vergüenza, culpabilidad y remordimiento. Dejado a mi propia voluntad, no tengo una oportunidad. Estos tres instintos básicos son otorgados por Dios, por lo tanto, son buenos, pero no deben ser abusados. Yo no sabía esto. Tampoco sabía que otras personas también tienen esos tres instintos, y que ellos también quieren alcanzar una meta. Y cuando mis instintos están fuera de control, choco con los demás, y tengo miles de problemas. Cuando tratamos de vivir por autopropulsión, el espectáculo no da muy buen resultado. Uno empieza a pensar que la vida no le trata bien. Decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente según sea el caso. A pesar de todo, la función no le parece bien. Sabe que puede estar errado, pero le echa la culpa a otros. Se amarga, indigna y siente autoconmiseración. Es egoísta aun cuando está tratando de ser bondadoso. Cree que puede arrancarle satisfacciones y felicidades a este mundo si lo hace bien. Los demás saben lo que él quiere y se quieren desquitar sacándole al espectáculo todo lo que pueden. Y él se convierte en una fuente de confusión, no de armonía. ¿No es eso lo que nos ha ocurrido? ¿No tenemos problemas con todo el mundo? Es debido a esos tres instintos básicos. No sabía cómo reaccionaba con la gente o cómo la gente reaccionaba conmigo. En la página 58 leemos: egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, le pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Alcoholismo. Solo yo importaba, y finalmente pude ver lo egoísta que era.
El libro nos dice que nosotros creemos que nuestras dificultades son básicamente el producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible, y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo, más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo, y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Como ven, primero nos dijo por qué funcionaba y luego por qué no funcionaba. Y ahora nos va a decir cómo es que funciona. Este es el cómo y el porqué de ello. Primero, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Este es un mundo dirigido por Dios, y los que somos autodirigentes y tratamos de dirigir el mundo que nos rodea, hemos estado tratando de ser Dios. Y tenemos que dejar de jugar a serlo. Tenemos que parar de dirigirnos y dirigir a los demás. No resulta. Después decidimos que en este drama de la vida, Dios va a ser nuestro director, no nuestro sugeridor, sino nuestro director. Él es el jefe y nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que vamos a pasar a la libertad. Ahora, si Él es el padre y nosotros los hijos, si Él es el jefe y nosotros los agentes, Él es el amo y nosotros trabajamos para Él. En ese otro libro al cual nos referimos como el libro grande, ya saben cuál, al principio hay una historia que nos dice que Él trabajó por 6 días y después descansó. No menciona que regresó a trabajar. Lo que me hace pensar que si algún trabajo se va a realizar, va a tener que ser hecho por mí. Como ven, Él es el jefe y nosotros los agentes. Él es el padre y nosotros los hijos. Él es el amo y nosotros trabajamos para Él. Yo usaba a Dios como un empleado. Dios, devuélveme a mi esposa. Concédeme un carro nuevo, un trabajo nuevo. Resuélveme este problema. Dame todo esto. Siempre le pedí a Dios que hiciera algo por mí. Nunca le pregunté, Dios, ¿qué puedo hacer por ti? Este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Esta es la tercera vez que nos referimos a esta estructura espiritual. Esta vez nos dice qué es un arco, y vamos a través de ese arco a pasar a la libertad. La piedra clave de ese arco, que está encima de ese arco, va a ser el molde para todas las otras piedras. Si la piedra clave es fuerte, va a soportar la estructura del arco. Si es débil y se resbala, el arco se viene abajo. La piedra clave del nuevo arco triunfal por el cual vamos a pasar a la libertad es una idea muy sencilla. Vamos a dejar que Dios nos dirija. Esta es una idea muy radical para gente como nosotros. Hemos sido autodirigentes toda nuestra vida y ahora hemos decidido dejar que Dios dirija nuestra vida. No lo puede hacer peor que nosotros mismos. Quizás, si Dios es el director, nuestras vidas van a ser mejor. La piedra clave del nuevo arco triunfal es nuestra tercera referencia. En el paso 1, buena voluntad son los cimientos. En el paso 2, creer era la base, y ahora en el paso 3, la piedra clave es el nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Como ven, estamos construyendo un cambio de personalidad. No tenemos que llegar al final del paso 12 para aprovechar esto. A medida que hacemos los pasos, vamos a ver ocurrir muchas cosas positivas. El cambio de personalidad empieza a hacer efecto en la página 58 y dice: cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos.
Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Yo no sabía lo que eso significaba. Ahora que estoy sobrio, lo he llegado a entender. En ese otro libro, un hombre llamado Nicodemus tampoco sabía lo que significaba renacer. O sea que le preguntó a alguien qué estaba hablando de renacer. ¿Qué quieres decir con renacer? ¿Significa que tengo que regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? El hombre le contestó: Nicodemus, tú eres un hombre educado que ha ido a la universidad. ¿No sabes que eso es imposible? Cuando hablo de renacer me refiero a renovar la mente. Yo no supe eso hasta que estuve en Alcohólicos Anónimos por un tiempo. Voy a renovar mi mente despojándome de ideas antiguas y aceptando nuevas ideas. Ahora estamos en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador tal como lo concebimos: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Antes de dar este paso, lo pensamos detenidamente, asegurándonos de que estamos listos para hacerlo y de que podemos abandonarnos completamente a Dios. Cuando estuve listo para tomar el tercer paso, fui a la iglesia con el propósito de dar el tercer paso, y dije la oración del tercer paso, tal y como lo dice el libro, y salí de la iglesia sintiéndome un hombre libre. Libre de ese sentido de culpabilidad, vergüenza y remordimiento, y decidí entregar mi voluntad y vida a Dios. Y mi vida cambió desde ese momento, y estoy disfrutando de la vida. Mi vida es mejor hoy gracias a que di el paso 3 hace muchos años, y todos los días de mi vida continúo dando el paso 3, porque eso es lo que quiero de mi vida. Algunas veces me pongo a pensar qué tan buena sería mi vida si dejo que Dios dirija todas mis acciones y pensamientos todo el tiempo. ¿No sería maravilloso? Algo que no podemos imaginar. No cometan el mismo error que cometí yo. Cuando decidí dar el tercer paso, me arrodillé, empecé a rezar a Dios, diciéndole: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Pero no te metas en mi vida sexual, de eso me encargo yo, gracias. Y deja mi dinero tranquilo, quítame el alcohol, pero del resto me encargo yo. Lo más gracioso de todo esto es que Dios ni siquiera bebe. Él no quiere el alcohol, Él quiere todo. Ahora puedo entender por qué es que nos tenemos que abandonar completamente a Él. Si Dios puede dirigir mis pensamientos, entonces estos serán buenos. No solo en lo que se refiere al alcohol, sino también al sexo, al dinero, al poder, al prestigio, en todas las áreas de mi vida. Y si mis pensamientos son correctos, entonces mis decisiones y acciones serán correctas, y mi vida será correcta. Encontramos muy conveniente dar este paso espiritual con una persona comprensiva, tal como nuestra esposa, nuestro mejor amigo o nuestro consejero espiritual. Pero es mejor reunirse con Dios solo, que con alguien que tal vez no comprenda. Las palabras eran desde luego completamente opcionales, siempre que expresamos la idea sin ninguna reserva. Este fue solamente el principio, pero cuando se hacía honrada y humildemente, se sentía inmediatamente un efecto a veces muy grande. Al principio tomábamos este paso con otros. Uno no lo hacía solo. Lo que hacían antes de que el libro grande fuera escrito era salir y hablar con algún alcohólico que encontraban en la calle y le contaban pasajes de sus vidas, y el alcohólico podía verse a través de ellos, y al verlos sobrios empezar a creer que un poder superior a él podía devolverle el sano juicio. Esos no eran pasos, esas eran ideas. Después lo traían a un grupo y decían: hemos estado hablando con él y sabe que es un alcohólico, y estamos convencidos que cree en Dios,
El grupo decidía si aceptarlo o no. Cuando lo aceptaban, 3 o 4 de ellos lo llevaban arriba en la casa del Dr. Bob y todos se arrodillaban y el alcohólico se entregaba a Dios. Y cuando terminaba, decidían si se había entregado bien o no, y si no les parecía bien, había que hacerlo otra vez. Es un hecho que la oración en grupo tiene un efecto más duradero. Los seres humanos han sido creados para estar en grupo, no solos, y nosotros los alcohólicos hemos estado aislados de Dios y otros por tanto tiempo que se nos hace difícil acercarnos a otros. Al tomar el tercer paso con otro ser humano, nos despojamos de esa soledad. Nos empezamos a acercar a otros, a ser parte de la humanidad, porque ahí estamos trabajando con Dios y con otros. Nosotros los alcohólicos somos las personas más raras del mundo. Cuando estamos borrachos, dejamos que la familia nos vea todas las mañanas vomitando en el baño, abrazados del excusado y de rodillas. Sin embargo, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos y estamos tratando de cambiar nuestras vidas, tenemos vergüenza de que nos vean rezar. La oración es más efectiva en grupo que solo. Yo insisto que aquellos que yo apadrino hagan el tercer paso conmigo. Lo hago por 2 razones. La primera es que si lo hacen conmigo estoy seguro que lo han hecho. La segunda, y creo que es la más importante, es que cada vez que hago el tercer paso con alguien más, se refuerza más en mí, se hace más profundo y más significativo con el pasar de los años. Bueno, hemos tomado una decisión, hemos rezado, hemos hecho el tercer paso. Ahora el tercer paso es solo el comienzo y no va a tener un efecto permanente en nuestras vidas a menos que actuemos. En la página 59 leemos: después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa, en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho a menos de que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros, que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. El licor que bebíamos no era más que un síntoma, por lo tanto, teníamos que ir a las causas y las condiciones. Ahora hemos decidido dejar que Dios sea el director de nuestro pensamiento y acciones, pero hay ciertas cosas en nuestra mente que se convierten en barreras. Dios nos ha dado voluntad propia. También fue por voluntad propia que Dios nos expulsó del paraíso, pero antes de hacerlo nos propuso algo. Hablándoles a Adán y Eva les dijo: si ustedes algún día se cansan de hacer su propia voluntad, si sus vidas son un martirio, todo lo que tienen que hacer es entregarme su voluntad libremente, y yo los llevaré de regreso al paraíso, y cuidaré de sus necesidades de ahí en adelante. Los amo lo suficiente para no quitarles su voluntad propia. Ustedes me la tienen que entregar libremente, y de la única forma en que podemos entregarle a Dios nuestra voluntad es sabiendo qué es lo que nos impide entregarle nuestra voluntad en primer lugar. Tenemos ciertos patrones que deben ser sacados de nuestra mente antes de poder entregarle nuestra voluntad a Dios. El licor es solo un síntoma de otros problemas que tenemos. Y tenemos que encontrar esos problemas y con la ayuda de Dios sacarlos de nuestras mentes. Entonces Dios podrá empezar a dirigir nuestra voluntad. Por lo tanto, empezamos a hacer un inventario personal. El cuarto paso es el más malinterpretado en todo el libro. Es por eso que tenemos más problemas con el cuarto paso que con ningún otro. Una de las razones es que los que ya han hecho el cuarto paso nos dicen lo difícil que es y nos causan temor. Pero si hacemos el cuarto paso de acuerdo al libro grande, no hay nada que temer. Creo que otra de las razones es que no entendemos lo que Bill escribió, o sea, no vemos las instrucciones de cómo hacer el cuarto paso. Están aquí, son cortas y simples, pero nosotros los alcohólicos, con nuestras mentes siempre buscando lo más complicado, simplemente no vimos las instrucciones simples de cómo hacer el cuarto paso. Si hacemos lo que nos dice el libro, no es difícil de hacerlo. El otro problema que tenemos es que simplemente no queremos hacer el cuarto paso, o sea que tendemos a relegarlo
y constantemente escuchamos a alguien preguntar: ¿cuánto tiempo debería esperar para tomar el cuarto paso? Después de hacer el tercer paso, ¿debería esperar 90 días o 6 meses? No hace mucho tiempo escuchamos a uno de los expertos en este tema decirle a la gente que esperara un mínimo de 2 años. Y nuestra pregunta a él fue: ¿a cuántos has matado con esa declaración? Nosotros estamos tratando de encontrar una forma de vivir que nos dé un poco de tranquilidad mental, serenidad y felicidad. Y cada día que dejamos pasar sin dar el cuarto paso, está lleno de inquietud, irritabilidad, descontento, vergüenza, culpabilidad y remordimiento. Otro día más en que no nos sentimos bien. Otro día más en que nos acercamos a beber para sentirnos mejor. Y no sé cuánto tiempo va a pasar antes de que termine borracho, ni lo quiero saber. Bill nos dice cuándo tomar el cuarto paso, inmediatamente después de hacer el tercer paso. Tiene sentido, ya que el cuarto sigue al tercero inmediatamente. El paso 3 nos ayuda un poco a despojarnos de esa voluntad propia, a autoevaluarnos. Y si no lo hacemos, la voluntad propia vuelve a controlarnos y decidimos: no necesito hacer esto, o no quiero hacer esto ahora, o voy a esperar a poder hacerlo perfectamente. Y esperamos y esperamos y esperamos hasta que terminamos borrachos otra vez. Hay 2 cosas que debemos saber de Bill para hacer el cuarto paso. La primera es que le encanta hacer comparaciones para enseñarnos un nuevo concepto. Otra es que le encanta usar diferentes palabras para repetir lo mismo. Lo hace a través de todo el libro. Aquí usa como ejemplo el inventario de un negocio y va a compararlo a un inventario personal. Después nos va a decir cómo hacer un inventario de negocios y nos va a decir: ahora quiero que hagan lo mismo con su vida personal. Teniendo esas 2 cosas en mente, veamos ahora el cuarto paso. Empezamos a hacer un inventario personal. Un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. Esta es su primera comparación. El inventario de un negocio con el inventario personal. Si tuvieran un negocio y no hicieran inventario de vez en cuando, probablemente se irían a la quiebra. Si no hicieran un inventario de vez en cuando, no sabrían qué se ha vendido, no podrían ordenar artículos nuevos para llenar los mostradores que han quedado vacíos, y si no llenan esos mostradores, tarde o temprano no tendrán que vender. Ese es el propósito de un inventario. El saber, tener conocimiento de lo que se ha vendido y de lo que necesitamos ordenar. Si no hicieran un inventario de vez en cuando, no sabrían qué mercadería está deteriorada o inservible. Nadie la va a comprar y se quedaría en la tienda ocupando lugar día tras día y perderían dinero y podrían irse a la quiebra por esto. Si no hicieran un inventario de vez en cuando, no sabrían cómo les está yendo en el negocio y bajo esas condiciones probablemente se irán a la quiebra. En nuestra vida tenemos un negocio personal, el más importante de nuestra vida, y es el encontrar una forma de vivir en la cual podamos tener paz, tranquilidad y felicidad. Y si no hacemos un inventario de nuestro negocio personal, las posibilidades son de que quebremos, y para nosotros el quebrar significa regresar a beber. Ya sea un inventario comercial o un inventario personal, si no lo hacemos, las posibilidades son de que quebremos. Ahora nos va a decir cómo hacer un inventario comercial. Vamos a usar unas palabras claves y ponerlas en las columnas que dicen inventario comercial e inventario personal. Un inventario comercial es el proceso de encontrar y comparar los hechos. Es un esfuerzo para encontrar la verdad acerca de la mercadería que tenemos. Uno de los objetos es separar la mercadería dañada o inservible que nos resta de ganar y deshacernos de ella rápidamente y sin pena. Para que el dueño de un negocio tenga éxito, no puede engañarse acerca del valor de su mercadería. Ahora veamos el inventario personal. El inventario personal es el proceso de buscar sin temor. Es un esfuerzo por descubrir la verdad acerca de nosotros mismos. Uno de los objetivos es deshacernos de nuestro pensamiento dañado o erróneo que nos aparta de Dios y eliminarlo rápidamente y sin pena. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas. Hicimos inventario honradamente. Primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso.
Estando convencidos de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido, consideramos sus manifestaciones comunes. Estas son resentimiento, temores y daño a los demás. Resentimiento es el ofensor número 1. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando el mal espiritual es superado, nos componemos física y mentalmente. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Como todo ser humano, solo puedo tener 3 enfermedades: física, mental o espiritual. Si estoy enfermo físicamente, voy a donde un doctor y él, basado en los síntomas, hace un diagnóstico, me trata y si Dios quiere me pondré mejor. Si estoy enfermo mentalmente, voy a donde un psiquiatra y él, basado en los síntomas, hace un diagnóstico, me trata y si Dios quiere me pondré mejor. La única otra forma en que puedo estar enfermo es espiritualmente. El ser humano que está espiritualmente enfermo está apartado de Dios, no puede recibir la dirección o poder de Dios. También manifiesta ciertos síntomas. Estos son resentimiento, temor, culpabilidad y remordimiento. Vamos a ver estos síntomas, vamos a ver la realidad de ellos, vamos a ver de dónde vienen, vamos a ver cómo deshacernos de ellos y lo más importante, vamos a ver cómo podemos hacer para que en el futuro no regresen. Después Dios podrá dirigir nuestros pensamientos. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Veamos nuestra hoja de resentimientos. Las 3 primeras columnas no son más que lo que está en la página 61 del libro. Antes de empezar a llenar las columnas, veamos lo que es resentimiento. Resentimiento significa volver a sentir. Si alguien nos causa daño, sentimos ira, pero si después de un tiempo volvemos a pensar en lo mismo y nos enfurecemos cada vez más, es resentimiento. Y cada vez agrandamos el daño que nos han hecho. La primera vez el daño es causado por otros, la segunda vez por nosotros mismos. Todos los días cuando regresamos a casa, repasamos como una película todo lo que nos han hecho durante el día, una y otra vez, hasta que nos sentimos enfermos. Y cuando hay días en que nadie nos ha hecho absolutamente nada, es un día malo para nosotros los alcohólicos. No tenemos a quién resentir. Entonces empezamos a resentir lo que otros puedan haber pensado de nosotros. El resentimiento es malo. Si seguimos sintiendo resentimiento, eventualmente vamos a sentir resentimiento a nosotros mismos y esto nos hace sentir lástima de nosotros mismos. Nosotros los alcohólicos nos encanta tener lástima de nosotros mismos. Es una forma enferma de sentirnos superiores. Después de todo, si el mundo está en contra nuestra, debe ser porque somos superiores. No hay forma de que Dios entre en nuestras vidas. Es una barrera para que Dios no entre en nuestro pensamiento. Si vamos a tratar los resentimientos, primero tenemos que ver la verdad. Tenemos que ver de dónde vienen. Porque si están en nuestra mente y pensamos en ellos una y otra vez, eventualmente distorsionarán la verdad y al final ya no son la verdad. Después tenemos que ver cómo deshacernos de ellos y cómo evitar que regresen. Solo así Dios podrá entrar en nuestra mente y reemplazar estos resentimientos. Dios no lo va a hacer. Esto lo tendremos que hacer nosotros con la ayuda de Dios. En la página 61 vemos las instrucciones para hacer una lista de rencores. En un papel escribimos los nombres de las personas, instituciones y principios con las cuales estamos furiosos, en forma de columna de arriba abajo, dejando suficiente espacio entre un nombre y el que sigue. En la segunda columna pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban, por qué nos habían enfurecido. Usamos pocas palabras y definiciones sencillas. Al llenar la columna 2 aprendí algo muy valioso. No son las personas o instituciones o principios los que me habían enfurecido, sino sus acciones, lo que me habían hecho, lo que me enfurecía. Este concepto es muy valioso. Estamos empezando a aprender a ser parte de la humanidad.
Más en adelante voy a tener que pedir perdón por lo que les he hecho, y voy a tener que perdonar lo que me han hecho. Esto será más fácil si puedo entender que no es la persona con la que estoy furioso, sino sus acciones. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimadas o amenazadas. Así es que estábamos furiosos. En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. Eran nuestro amor propio, nuestra seguridad, nuestras ambiciones, nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas. En la columna 3 escribimos qué parte de nuestra vida había sido afectada.